Los procesos de urbanización en el siglo XX. El espacio geográfico surge de la constante interacción entre las sociedades y el medio en el que se desarrollan, el cual ha sufrido de vertiginosas transformaciones. Esto porque los cambios políticos, económicos, sociales y culturales ocurridos a lo largo del siglo XX profundizaron una serie de procesos históricos que se venían desarrollando anteriormente, pasando así el ámbito urbano a tomar una importancia nunca antes vista. La población rural migró hacia las ciudades y actualmente un 50% de la población habita en ellas, aunque en algunas regiones de Europa y América este porcentaje es aún mayor. Tradicionalmente, hasta comienzos del siglo XX, la mayor parte de la población habitaba en el ámbito rural en pequeños pueblos o aldeas. El hábitat rural está muy integrado con el medio físico y la economía que lo sustenta. Por lo general, el paisaje rural es mucho más horizontal y extenso que el paisaje urbano, suele tener una menor cantidad de construcciones y tienen una menor población. Los espacios rurales se caracterizan por desarrollar actividades extractivas, principalmente la agricultura y la ganadería. Debido al proceso de urbanización, muchas funciones propias de la ciudad se han ido trasladando al campo, como industrias, viviendas, parques empresariales, aeropuertos y centros comerciales, constituyéndose así una urbanización del espacio rural. Por esto, es cada vez más difícil establecer los límites entre los espacios rurales y urbanos. Las ciudades han existido por miles de años y tienen su origen en las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y China en la época de los albores de la humanidad. La palabra español viene del latín civitas, que hace referencia a la compleja organización de las ciudades-estado de la antigua Grecia. Actualmente, las ciudades cumplen un papel muy importante, sobre todo tras la revolución industrial del siglo XIX, periodo en el cual los centros urbanos crecieron rápidamente, cuyo volumen se expandió mucho más durante los últimos 50 años, desarrollándose una explosión en el crecimiento de las ciudades, tanto en el número de habitantes como en su tamaño. Este proceso se conoce como urbanización. Desde la geografía, las ciudades son consideradas como elementos organizativos del territorio, pues ellas son los principales focos de las actividades sociales y económicas de la sociedad contemporánea. Se puede definir a la ciudad como un paisaje vivo, cambiante, diverso y complejo, que está íntimamente asociado a la cultura de los pueblos que la habitan. En ella predominan las funciones administrativas, comerciales, industriales, residenciales y culturales, y se encuentran conectadas a través de carreteras o autopistas. Se utilizan una serie de criterios para definir una ciudad. Uno es la concentración de población y la edificación, las cuales son superiores en un ámbito urbano que en uno rural, pues proporcionalmente viven más personas en un espacio mucho menos extenso. Otro criterio es el tamaño de su población, el cual tiene siempre más habitantes en la zona urbana que en una rural, aunque el número a partir del cual un núcleo de población se considera como ciudad varía de un país a otro. Una tercera variable son las actividades económicas en la cual se desempeña la población, la cual en las ciudades es mayoritariamente la industria y los servicios. Por último, el paisaje, que en las ciudades se caracteriza por los altos edificios, el intenso tráfico en sus amplias avenidas y numerosos servicios públicos y espacio de ocio. Todas las ciudades tienen un emplazamiento, es decir, que se sitúan espacialmente en un determinado lugar geográfico, como Santiago en un valle o Valparaíso en una bahía, etc. Los primeros asentamientos urbanos se ubicaron cerca de grandes ríos y lagos, debido a la facilidad que proveían para la obtención de alimentos y las posibilidades de transporte y comercio. Hoy en día, las áreas costeras cuentan con una posición privilegiada para la localización de ciudades. Por otro lado, para analizar el establecimiento de ciudades se utiliza el estudio de planos. Cuando el plano de una ciudad es irregular, refleja que el crecimiento de una ciudad no ha sido calculado, pues sus calles están trazadas sin un orden. Por el contrario, cuando se ve un plano regular y ordenado, este refleja que el crecimiento de una ciudad ha sido planificado. La mayoría de las ciudades presenta zonas que son irregulares y otras que son regulares. Esto porque muchas ciudades nacieron de forma espontánea, pero en épocas posteriores su extensión se realizó siguiendo un plan urbanístico.
Actualmente el paisaje urbano se encuentra determinado por una serie de diversas actividades que se realizan al interior de la ciudad, las cuales tienen distintas funciones y cuanto más grande es una ciudad, más funciones acogen. Estas funciones son: la función residencial, es la que ocupa la mayor parte del espacio de la ciudad y se organiza de acuerdo al ingreso de sus habitantes. La función político-administrativa se vincula al rol de las ciudades como centros de organismos de gobierno local o regional y servicios administrativos del Estado. La función económica se vincula con el rol de las urbes como centros de la actividad comercial, industrial, de servicios financieros, de transporte, etc. Algunas ciudades tienen un importante rol religioso, como Roma, Jerusalén o la Meca. Y por último, la función cultural, relacionada a la presencia de universidades, centros de investigación, parques de entretención, cine, teatros, estadios, museos, etc. Hoy en día, las ciudades se relacionan entre sí y forman una red urbana que organiza la vida en nuestro planeta. Sin embargo, en esta red no todas las ciudades tienen la misma importancia, existiendo una jerarquía entre ellas. Existen las metrópolis mundiales. Su influencia va más allá de su propio país debido a que son sede de importantes instituciones internacionales, bolsas de valores y grandes empresas. Ejemplos son Nueva York, Tokio y Londres. Existen las metrópolis nacionales, que son las capitales de los estados y cumplen funciones de importancia a nivel nacional. Albergan los servicios más especializados de su país, como los organismos de gobierno y la administración estatal, además de empresas. Ejemplo es Santiago, la capital de nuestro país. Por último, existen metrópolis regionales, que son ciudades cuya área de influencia se limita a una región de su país. Son de tamaño menor y ofrecen servicios menos especializados. Bajo estas se encuentran ciudades más pequeñas, limitadas a un territorio poco extenso. En la actualidad, el crecimiento de las ciudades provoca que se formen extensas zonas urbanas. Se utiliza el término de área metropolitana para referirse a una gran ciudad o metrópolis y además a la extensa zona urbana circundante que comprende varios núcleos de población menor, el cual depende de sus empleos y servicios. Por otro lado, cuando dos ciudades se expanden de manera tal que llegan a unirse físicamente, pero manteniendo su autonomía, se utiliza el término de conurbación. A escala mundial existen 4 espacios que albergan a las grandes ciudades. El primero es la Europa occidental y central, la cual continúa por la cuenca del Mediterráneo y Oriente Medio, incorporando países de desarrollo desigual. El segundo espacio se extiende por Asia Meridional, incluyendo países como la India o Pakistán. Se trata de países poco urbanizados, con una población más bien agrícola y rural. El tercer agrupamiento sucede en Asia Oriental, donde se combinan países industrializados y con una fuerte presión demográfica, como China. Y el cuarto espacio está constituido por los países desarrollados de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Desde las últimas décadas del siglo XIX que comenzó a originarse un crecimiento urbano de gran magnitud denominado como explosión urbana. Tal ha sido su envergadura que en la actualidad existen muy pocas regiones donde no se pueda apreciar la influencia urbana. Este fenómeno se puede dividir en 2 etapas. La primera etapa se inició con la Revolución Industrial y se prolongó hasta la primera mitad del siglo XX, afectando principalmente a los países desarrollados. En ellos, la acelerada industrialización y expansión económica, junto con la masificación de los medios de transporte y de los procesos de edificación, permitió ampliar el tamaño de los centros urbanos y facilitar la concentración de población. Además, se aplicaron políticas de planificación urbana, regulando el crecimiento y planificación de las ciudades. La segunda etapa corresponde a la segunda mitad del siglo XX y está ligada al crecimiento urbano de los países subdesarrollados, el cual se basó principalmente en las migraciones del campo a la ciudad, aumentando así su población. Sin embargo, las urbes de estos países no han sido capaces de ofrecer empleos, viviendas ni servicios suficientes para cubrir las necesidades de la nueva población. Estas diferencias en los procesos de urbanización hacen que en los países desarrollados se asocie el alto nivel de urbanización como también a un alto grado de desarrollo económico, mientras que en los países menos desarrollados esta relación es menos frecuente, ya que las tasas de crecimiento urbano aumentan más rápidamente que las de desarrollo económico, produciéndose lo que algunos llaman una sobreurbanización. En términos generales, la urbanización no se limita a una región específica, sino que es un fenómeno mundial.
Actualmente, más del 75% de la población de los países desarrollados vive en ciudades, frente a un 40% en los países menos desarrollados. Sin embargo, en estos últimos países, las ciudades crecen más rápidamente que las naciones desarrolladas estancadas. En cuanto a los países desarrollados, las ciudades estadounidenses y canadienses son recientes y presentan un trazado ordenado debido a su planificación. Por el contrario, las ciudades europeas tienen una larga historia, la cual se refleja en sus edificios y planos con un trazado irregular debido a la falta de planificación original. Un rasgo característico de estas ciudades es el crecimiento de su periferia, alejándose de los problemas propios de la ciudad, como el tráfico, la contaminación y la delincuencia. En los países en vías de desarrollo, las ciudades de América Latina, Asia y África suelen ser más desordenadas. El tráfico no se encuentra tan regulado y su infraestructura es insuficiente. Sus servicios suelen ser escasos y de menor calidad, y además se resaltan una serie de profundas diferencias sociales. A pesar de ello, sus grandes metrópolis concentran gran parte de la población, dándose una primacía demográfica, la cual se traduce en la hegemonía financiera, industrial, social y política de las ciudades por sobre el resto del territorio nacional. Actualmente, gran parte de las ciudades latinoamericanas crecen de manera difusa, careciendo de límites claros, producto de la falta de espacio en las áreas centrales en contra de las tendencias de la población de habitar en áreas fuera de esta área central, ya sean poblaciones acomodadas o marginales, lo cual se traduce en un constante consumo del suelo agrícola. Para evitar este proceso, las autoridades han generado planos reguladores orientados a organizar la expansión de las ciudades. Además, se espera que tanto la diversificación de actividades económicas como las políticas públicas tendientes a la descentralización y desconcentración posibiliten un proceso de crecimiento equilibrado entre las distintas urbes existentes. No obstante, en los últimos años, las grandes ciudades del mundo han bajado su ritmo de crecimiento, al contrario de las ciudades pequeñas, que poseen un ritmo de crecimiento considerable, reuniendo a más de la mitad de los nuevos residentes urbanos. Esto debido a las políticas económicas e industriales asociadas a la inversión en estas ciudades en dos áreas claves: infraestructura en transporte y comunicaciones y actividades comerciales. Además, se ha logrado un mejoramiento en la calidad de vida de estas ciudades, mejorando los servicios básicos de transporte, áreas verdes, etc. En la actualidad, las ciudades crecen más rápido que nunca. De hecho, en las últimas décadas ha aumentado el número de ciudades que albergan a una población igual o superior a 10 millones de personas, las llamadas megaciudades. Las urbanizaciones más rápidas ocurren en países subdesarrollados de Asia, América Latina y África, y gran parte de la población urbana habita en ciudades más recientes, pues sus suelos disponen de mayor flexibilidad en cuanto a la superficie disponible para su expansión y tienen la posibilidad de atraer a una considerable cantidad de inversores. Nuestro mundo es primordialmente urbano no solo porque la mayor parte de la población reside en ciudades, sino también porque la clave de la vida contemporánea se encuentra en las urbes. El proceso tecnológico tiene lugar en las ciudades, así como también estas son importantes centros culturales y además ellas son el motor económico de muchos países. También los avances sociales se dan más rápidamente en las ciudades. Donde hay acceso a servicios de salud, existe una mayor oferta educacional, más opciones de empleos y una mayor igualdad entre hombres y mujeres. En las ciudades existen una serie de ventajas, como la diversidad en el transporte, la electricidad para los edificios y calles, una serie de opciones educacionales como escuelas y universidades, además de lugares de recreación. Además, tienen una serie de tiendas y comercio para comprar lo necesario, desde ropa a comida. Estos son los servicios que existen en la ciudad. Si bien en algunas áreas rurales es posible encontrar estos servicios, es en las ciudades donde se concentran y masifican debido básicamente a que la concentración de población en ellas reduce el costo de estos servicios, como agua potable, electricidad, caminos, recolección de basura, transporte, educación, etc. Además, estos servicios requieren de una infraestructura, como cables eléctricos, tuberías y calles. A pesar de que existan estos servicios en las ciudades, no todos los ciudadanos tienen acceso a ellas.
En la medida en que los espacios urbanos no cuentan con la infraestructura necesaria para entregar servicios de calidad a sus habitantes, se producen una serie de problemas que afectan la calidad de vida de quienes habitan las ciudades, como la pobreza. Gran cantidad de personas que se trasladan a habitar las ciudades lo hacen porque las urbes se han convertido en el centro de las actividades económicas. En ellas existe una gran oferta de trabajos, así como de carreras técnicas y universitarias que incrementan la posibilidad de desarrollo de las personas. En este sentido, la actividad económica de carácter urbano representa gran parte del Producto Interno Bruto de las naciones, existiendo algunas ciudades que incluso superan a ciertos países en cuanto a su producción económica. Esta concentración económica convierte a las ciudades en las principales generadoras de empleos. Además, las ciudades generan una parte considerable de los ingresos de los gobiernos gracias a los impuestos a las personas y a las actividades comerciales. La oferta educativa y el desarrollo de técnicas profesionales son también mucho más amplias en los sectores urbanos, concentrándose en ella gran cantidad de colegios, universidades y centros de formación técnica. Además, en las urbes se encuentran importantes centros de investigación y también otras alternativas educativas como los museos. La concentración de población y el carácter diverso y multicultural de las personas que habitan en las ciudades favorece la existencia de un numeroso público para distintas ofertas culturales, como teatro, cine, danza, malls, pubs, etc. Las grandes ciudades constituyen espacios donde convive una gran diversidad de expresiones culturales, debido a que también atraen a personas de diferentes nacionalidades, costumbres y creencias, situación que a veces ha generado casos de discriminación. Existen una serie de aspectos negativos propios de las ciudades, los cuales han motivado que muchas personas prefieran irse a vivir a las zonas suburbanas cercanas a las grandes ciudades. A pesar de que las ciudades proyecten una imagen de desarrollo y modernidad, esta no es igual para todos sus habitantes. Existen zonas en que el aspecto de desarrollo urbano no llega, reflejando un alto grado de segregación socioespacial, la cual se da solo por habitar determinadas zonas de la ciudad que por lo general presentan menores estándares de calidad de vida y déficit en infraestructura vial y alcantarillado. El hacinamiento, la pobreza y la delincuencia son parte de la vida cotidiana y por estas razones sus habitantes suelen ser estigmatizados, rechazados y discriminados por el resto de la sociedad, dificultando sus posibilidades de superación y desarrollo. En el caso europeo, la segregación urbana afecta principalmente a la población migrante, forzada a localizarse en los sectores degradados. Por otro lado, los grandes volúmenes de población de las ciudades, las distancias entre los lugares de residencia y trabajo, la falta de planificación urbana y el desmedido aumento del parque automotriz son factores que afectan a la congestión urbana y los elevados tiempos de desplazamiento. Otro problema es que los espacios urbanos son los principales productores de basura a nivel mundial, por lo que es frecuente que las ciudades dispongan de un sistema de recolección de basura encargada de transportarla a vertederos fuera de la ciudad para evitar que los desechos afecten a la salud de sus habitantes. Bajo esta perspectiva, el reciclaje se ha transformado en una alternativa complementaria a la recolección de basura, lo que permite mantener la higiene y la sustentabilidad del medio. A pesar de esto, la ciudad provoca la contaminación de una serie de elementos del entorno. El aire que se respira en gran parte de los espacios urbanos está sumamente dañado y representa una seria amenaza para la salud de los habitantes. Además, existe la contaminación acústica y la contaminación lumínica, la cual se relaciona con el aumento de las temperaturas en las zonas urbanas, las cuales son denominadas como islas de calor, debido al asfalto en las calles. Por último, el agua es uno de los bienes de uso masivo y permanente en nuestra vida, pero esta antes debe ser potabilizada y distribuida por una extensa red de tubos y plomería que la llevan a nuestros hogares. Esto requiere de inversiones en plantas de tratamiento y purificación. A pesar de ello, el recurso hídrico no está libre de contaminación, pues toneladas de excremento humano y basura industrial son arrojados a los cursos de agua o se infiltran a napas subterráneas, afectando a la salubridad urbana.